Muchas otras especies también de aves son filopátricas, son fieles a su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces se sueltan en un lugar y lo que se hace es engañarlas, se las hace creer que han nacido ahí. Cuando tú las sueltas en una zona que han estado en torno a 20 días viendo el paisaje y los primeros vuelos lo hacen en esa zona, pues se fijan en su memoria que ese es su lugar de nacimiento. Entonces en torno a esa zona es donde suelen criar. Pueden fijar su lugar de nidificación en torno a la zona donde han nacido. En el caso de las hembras está a más de 400 kilómetros, puede fijar su zona de reproducción. En cambio el macho está en torno a 100 y algo kilómetros, 120 y tantos kilómetros. Y esa es la causa porque se prefiere soltar más machos que hembras, porque la distancia de nidificación, el radio de nidificación es menor. Por lo tanto, si soltamos más machos aquí en el proyecto de Valencia, hay más probabilidades de que se puedan producir más territorios, porque puedes captar esas hembras que tienen ese radio de dispersión de 400 kilómetros, de hembras de Baleares, de Andalucía, incluso de Marruecos.